Hemos venido conversando a través del programa sobre Venezuela, toda la evolución que ha tenido, y decíamos que íbamos a ver qué va a pasar en el futuro. Dime, Gerardo, cuando uno ve el futuro de Venezuela, no deja de recordar un poco el pasado. ¿Por qué llegó Venezuela a donde está? Y fue por una gran corrupción que hubo en el sistema político anterior. Pero por lo que ustedes me están comentando aquí, este sistema es tanto o más corrupto que lo que hubo anteriormente. Y yo lo que he visto en el tiempo es que lo que menos tolera la gente es la corrupción, igual que en nuestro país, que han castigado a gobiernos, incluyendo a Arena, justamente por corrupción anteriormente. Entonces, ¿tú ves que hay una corrupción sistemática en Venezuela y crees que se va a mantener este gobierno de Nicolás Maduro por más tiempo o crees que va a terminar cayendo? ¿Cuál crees que es la solución que van a encontrar los venezolanos? Mira, Luis, la corrupción lamentablemente ha sido lo que trajo como consecuencia la crisis económica que hoy tenemos tan fuerte y que ha traído como consecuencia al mismo tiempo las protestas. ¿Por qué? Porque Venezuela, que era un país autosustentable, Venezuela, que era un país que se daba el lujo de exportar diferentes rubros, nosotros exportábamos café, por ejemplo, era un país cafetalero, nosotros exportábamos azúcar. Hoy ni siquiera producimos azúcar para el mercado interno. Venezuela exportaba leche. Hoy en día no se consigue un pote de leche en Venezuela. ¿Cómo se llega a esto? Efectivamente, en lo que ellos llaman la Cuarta República, que fue del año 1958 al año 1998, efectivamente hubo corrupción, sin duda, y la rechazamos. Y quizás eso fue la consecuencia de la llegada de un Mesías. El problema es cuando se cree en un Mesías. La política no la define y los países, los problemas no los soluciona un Mesías. Llegó un Mesías y resulta que del año 1999 hasta la fecha, Venezuela involucionó, pero la corrupción creció. La corrupción, si antes había corrupción, ahora hay mucha más corrupción. Con la gravedad que la corrupción acabó con el aparato productivo nacional, que la corrupción fue la base de la política de exportación y que la corrupción es la que tiene hoy un país desabastecido y un país hoy en las calles clamando por una mejor calidad de vida. Entonces, el germen de todo lo que está pasando fue que llegó un gobierno eminentemente corrupto, pero además que ahora los reclamos sociales están siendo reprimidos. Entonces, un régimen corrupto, pero también un régimen represor. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Necesariamente, Luis, los venezolanos tenemos que caminar hacia la paz, hacia la reconciliación nacional. Y nosotros no estamos manejando el tema que si Maduro se va o no. Nosotros lo que estamos exigiendo es que él como presidente, que tiene que recordar primero que ganó solamente por el 1% de los votos. Eso es bien importante, porque él se quiere presentar ahora como un presidente muy sólido, como que tiene un gran apoyo popular, como que ellos son la mayoría, que nosotros somos una minoría, y no es verdad. La verdad es que el país está completamente polarizado, y que si no hubiese sido por el control total y absoluto de las instituciones, y el control total y absoluto de los recursos, y la utilización de esos recursos en campaña política electoral, el señor Nicolás Maduro no fuera hoy el presidente. Porque cuando hay un resultado tan estrecho de tan solo 1% de diferencia, todas estas situaciones de excesos y todas estas situaciones de ventajismo obviamente influyen en un resultado electoral tan pequeño. Entonces, lo que hemos dicho, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia la paz. Y no nos queremos ir sin hacer ese llamado a la paz y sin pedir la solidaridad del señor presidente Funes. Nosotros vinimos a pedirle al señor presidente Funes solidaridad con Venezuela, que nos ayude a resolver la crisis venezolana invocando la paz. Pero es que no puede haber paz sin justicia y no puede haber paz sin libertad. En Venezuela hay presos políticos, hay perseguidos políticos, hay exilados, hay represión, hay todo un amedrantamiento contra los venezolanos de todo el aparataje político del gobierno. Y eso tiene que repudiarlo todo gobierno que se tilde de democrático. Si en El Salvador hay un gobierno efectivamente democrático, como en todas partes, nosotros le estamos pidiendo al presidente Funes y a todos los gobiernos del mundo
que por favor nos ayuden a construir la paz en Venezuela, pero una paz con libertad, y por eso le estamos pidiendo que nos ayude a pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela, porque no puede haber democracia con presos políticos. No lo puedo concebir, yo no puedo entender cómo un gobierno puede tildarse de democrático, pero tiene presos a ciudadanos venezolanos por el único delito de pensar diferente. Yo quiero resaltar aquí el caso de Leopoldo López. Leopoldo López convocó a una marcha. ¿Una marcha para qué? Una marcha para reclamar en aquel momento la libertad de estudiantes detenidos y además para reclamar todo este tema de la carencia, del desabastecimiento de los productos básicos. Bueno, esa marcha fue maravillosa, esa marcha fue hermosa, colorida. Mira, sorprendentemente salió muchísima gente, mucha más de la que quizás nosotros pensábamos que iba a ser. Cuando la marcha finaliza, se terminó todo, nos retiramos, nos vamos. Al final se produce un enfrentamiento y hay 3 muertos. Bueno, de una vez el gobierno salió, el responsable de los muertos es Leopoldo López y tiene que ir preso porque es un asesino. 2 días, 3 días después que se empieza a investigar, resulta que las balas salieron de los organismos de seguridad del Estado. Las balas salieron de la policía política del gobierno de Nicolás Maduro, y esto no lo han dicho, esto ya está probado. Entonces resulta que paradójicamente el gobierno puso las balas y la oposición puso los muertos y puso el preso. Eso no puede pasar en un gobierno que se tilde de democrático. Y hoy, cuando la ciudadanía se cansó, porque el problema es que el gobierno está dándole respuesta a las protestas como si fueran protestas políticas que buscan un golpe de Estado, y se equivocan. Ya ni siquiera son protestas estudiantiles, ya son protestas que trascendieron lo estudiantil, ahora son protestas ciudadanas. Es la gente que está en la calle reclamando sencillamente vivir mejor, reclamando sencillamente que podamos tener alimentos. Y entonces cuando nosotros vemos lo paradójico de que lo que el venezolano reclama es lo que Venezuela o el gobierno venezolano concede a otros países. O sea, a nosotros nos sorprende mucho ver cómo la política esta del ALBA le otorga alimentos con recursos venezolanos a otros países, pero son esos mismos elementos, son esos mismos alimentos y son esas mismas servicios y bienes que el venezolano carece. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver papel higiénico ALBA cuando en Venezuela la gente se está matando en las colas por un rollo de papel higiénico. Entonces, esto suena extraño, pero son las cosas que nosotros queremos dejar claras y que el pueblo de El Salvador sepa que con esta cuestión del ALBA, que sencillamente el gobierno busca aliados políticos, esto va a tener muy corta vida. Yo le auguro una vida muy precaria. ¿Por qué? Porque Venezuela está quebrada. Y un país que está quebrada y no tiene cómo alimentar a su propio pueblo, va a llegar el momento que va a tener que revisar sus políticas de regalía afuera, porque es inconcebible que esté regalando alimentos y regalando petróleo cuando en nuestro país no se consiguen. O sea, no va a poder, es insostenible, no va a poder el gobierno nacional seguir siendo luz para afuera y oscuridad y tiniebla para la casa. Bueno, muchas gracias a los 3. La verdad que les auguramos mucha suerte en este esfuerzo que ustedes están haciendo y tienen toda la solidaridad del pueblo salvadoreño. Obviamente que ver esas escenas en todos lados y ver la represión y la carestía y el empobrecimiento y esa situación tan caótica en la que viven todos ustedes y todo el pueblo venezolano, pues merece toda nuestra solidaridad y apoyarlos, y ojalá pues que haya un buen diálogo en Venezuela y que se resuelva esto de una manera pacífica, ¿verdad? Que liberen a todos estos presos políticos, comenzando por Leopoldo, ¿verdad? Y que esto pues ya sea un ejemplo claro para todos nuestros países de que ese no es el camino a seguir. Así es. O sea, esa es una revolución que lo único que hace es que le pone un nombre diferente, pero son las revoluciones que oprimen a los pueblos, que es por lo que el mundo ha luchado tanto y en contra de lo que hemos luchado por tantos años. Así que pues esperemos que ustedes puedan salir avante
con esta situación y que nosotros no vayamos a entrar en eso, porque creo que nos tenemos que ver reflejados en eso. Si puedo concluir algo para tomarte la palabra, los únicos responsables de los gobiernos son los mismos pueblos, pero en los pueblos la juventud tiene un rol importante, son los jóvenes, digamos, la gran espada y el gran escudo que en últimos términos pueden detener todo este tipo de avances de estos tipos de gobierno. Bueno, mucha suerte. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo en un programa diferente, por supuesto, porque vamos a estar en elecciones. Así que salga a votar, piense bien su voto y nos veremos en una programación de 3 a 4 de la tarde a través de Canal 33. Muy buenas noches.